Buenas noches, estimados estudiantes de seguridad e higiene. El día de ahora vamos a hablar de un equipo de protección personal muy importante, que es la protección respiratoria, o comúnmente llamadas mascarillas. Es importante saber escoger qué tipo de mascarilla nos va a servir para el riesgo al cual vamos a estar expuestos. Cuando vimos el tema o iniciamos el tema de equipos de protección personal, hablábamos acerca de eso. Cuando hablábamos de las generalidades de los EPP, mencionábamos acerca de un punto importante y sobre todo que tiene que ser bajo norma, si ustedes recuerdan. El requisito indispensable de cualquier equipo de protección personal es que tiene que ser un equipo de protección personal bajo norma. Normas establecidas en ese caso por entidades especialistas en aprobar esos equipos de protección personal, en certificar esos equipos de protección personal. En este caso, vamos a mencionar algunas normas de otros países o de varios países que se distribuyen estos EPP, en este caso de mascarillas, a nivel mundial y que sí ofrecen esa garantía de protección respiratoria para ciertos riesgos, ciertos material particulado o ya sea gases, materiales particulados, humos, aceites, líquidos, etc. Pero sí es importante saber identificar que ese EPP es bajo norma. Entonces, el día de ahora hablaremos acerca de eso. Pero en especial vamos a hablar de las mascarillas debido a la situación que estamos viviendo, de las N95 o equivalentes. ¿Por qué? Porque hoy estamos expuestos a este factor de riesgo que es bien delicado, que es el COVID-19. Sabemos que nos debemos de proteger, debemos de tener esa protección respiratoria, la debemos de usar siempre y cuando estemos vacunados, lastimosamente. Ya cuando tengamos la vacuna, ya ese riesgo, esa estimación del riesgo va a disminuir y usted lo sabe perfectamente bien. Pero mientras tanto, tenemos que protegernos. Entonces, es importante conocer cuáles son las mascarillas que sí nos van a servir y cuáles no. Porque lastimosamente en el mercado andan ofreciendo y vendiendo protección respiratoria que no es bajo norma, que no nos ofrece esa protección como debe de ser. Entonces debemos de saber identificar eso. Ahora, para este riesgo que hemos mencionado, las N95 son las ideales. ¿Por qué? Porque esas tienen un nivel de filtrado de 95% de protección. En teoría, solo un 5% es que permite el paso. Entonces, ese 95% es el que me protege, no me permite el paso de ese material particulado. Y una característica muy importante, ¿por qué las N95? Porque la partícula es de 0.3 micrómetros. Fíjense, él no me permite, bajo ninguna circunstancia, partículas superiores a 0.3 micrómetros. La rechazo. Claro, si son inferiores a 0.3, perfectamente bien pueden pasar la mascarilla. Sin embargo, tiene esa virtud. Entonces, es importante destacar lo siguiente en cuanto a las mascarillas, a los dos tipos de mascarillas, que existen en cuanto a las equivalentes, ya sea KN95 o N95, que ya vamos a hablar de eso, sobre eso, la diferencia. Pero determinemos un punto bien importante, ese denominado filtro que llevan algunas mascarillas N95. Hay otras que no llevan ese filtro. Hay unas que simplemente
son lisas, no tienen ese pequeño filtrito. Como por ejemplo, aquí podemos ver esta mascarilla que tiene este filtro, y podemos ver esta otra mascarilla que no tiene filtro, no tiene ningún filtro. Entonces, fíjense, en cambio esta sí, tiene su filtro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son mejores? Bueno, si son bajo norma, en realidad son mejor las que no tienen filtro. ¿Por qué? El filtro me protege es decir, si una persona, en ese caso, tiene este virus, entonces él no me permite el paso, ¿verdad?, de esa partícula. O en ese caso, digamos, de un material particulado, algún tipo de gas o humo. Pero, ¿qué sucede? El filtrado me sirve para que no penetre la mascarilla. Sin embargo, eso es cuando yo estoy inhalando, pero cuando yo exhalo, el filtro me sirve para poder expulsar mi dióxido de carbono. Para eso me sirve. Para eso me sirve. Para tener esa facilidad, para no tener esa sensación de que me estoy ahogando, sino que yo respiro, me protege, luego expulso el aire. Entonces, fácilmente el filtro con una ventanita me permite que desaloje, que salga. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué digo que no es completamente segura? Porque si una persona tiene el virus y tiene este tipo de mascarilla, y usted, digamos, no tiene mascarilla o está expuesto a ese factor de riesgo, entonces puede adquirir la enfermedad. ¿Me explico? Ahora, diferente es que los dos tengan ese tipo de mascarilla, ¿vale? Entonces ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Porque este puede estar expulsando ese aire, ¿verdad? Y el otro, como tiene el filtro, entonces lo protege. Pero si no tuviera, esa persona estuviera desprotegida, entonces usted, aunque tenga la mascarilla, le puede transmitir el virus. Entonces, ahí donde hay que tener cuidado en cuanto a eso. Sin embargo, si son bajo norma, tiene esa protección del 95% o más, porque va a depender de la normativa, o menos también, depende de la normativa. Entonces, vamos a aprender acerca de eso. Acá en la pizarra ustedes pueden observar con el tema que es protección respiratoria. Nos enfocamos específicamente a las mascarillas N95, pero también en otros países tienen otro tipo de normativa y eso es lo que vamos a saber identificar, ese es el objetivo. Aquí tenemos el tipo de mascarilla y la norma. El tipo según el país o la zona o el área, y la norma según el país o la zona. En el primer caso tenemos la N95, normativa NIOSH, es de Estados Unidos. Esta normativa NIOSH es muy importante porque es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional. Ya lo habíamos hablado, que se encarga de normar, de decir si estas mascarillas, esta protección respiratoria o este EPP es bajo norma. Pero aquí lo hacemos específicamente, lo vamos a analizar con respecto a las mascarillas N95. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que debe de cumplir con esta normativa. Toda mascarilla N95 aprobada por NIOSH, certificada por NIOSH, y que pueden distribuir diferentes empresas, entre ellas 3M, por ejemplo, deben de cumplir con la acreditación, con la norma 42 CFR 84. Es muy importante. Sección 84. Vamos a explicar solamente esta, porque cada una tiene sus propias características técnicas, sin embargo deben de cumplir o deben de ser similar a la normativa NIOSH. Pero veamos.
En el caso de esta norma, antes de ella, siempre aprobada por NIOSH, certificada por NIOSH, la norma era la 30 CFR sección 11, que el riesgo me lo clasificaba en función del agente contaminante, en función del polvo, de neblina, humos, gases y vapores. Fíjense, pero luego la norma cambió. Esta quedó sin efecto y la norma actual es 42 CFR sección 84, que esa ya me lo clasifica en función de 9 clases de filtros compuestos por 3 niveles de eficiencia mínima de filtración. ¿Y cuáles son los 3 niveles de filtración mínima? 95%, 99% y por supuesto 99.97%. Ese es la eficiencia que tienen estas mascarillas N95, como mínimo el 95%, fíjense, de eficiencia de filtración. Y las partículas, como había mencionado, él no permite el paso de partículas superiores a 0.3 micrómetros. Y otra característica sumada a esta norma, por eso quedó ya sin efecto esta otra, es que, por ejemplo, me dice que si es N, me lo establece, digamos, la misma mascarilla, y eso aparece en la mascarilla, aparece grabado. Si es N, significa no resistente al aceite. Si aparece la P en la mascarilla, a prueba de aceite, y si aparece la R, es resistente al aceite. Pero cabe mencionar algo. Usted, para saber identificar si una mascarilla N95 acreditada por NIOSH es original, debe de estar con la normativa o debe de tener grabado esto. Esto es muy importante. Si lo tiene grabado, en algunos casos no lo va a tener. ¿Por qué? Porque me menciona el tipo de mascarilla, que puede tener cualquier otro número, ¿verdad? Pero sí me dice que tiene que estar certificado por él, que tiene que cumplir con esta norma. O sea, esta es la norma inicial, es la norma, digamos, que me establece los parámetros fundamentales que cumpla con todo esto que hemos mencionado, ¿verdad? Y ya viene el fabricante, 3M o otras empresas, que se dedican a la fabricación de estos equipos de protección personal, ¿verdad? Pero él tiene que tomar el criterio de la normativa NIOSH 42 CFR 84. Bajo este criterio de diseño, tiene que él respetarlo, ¿verdad? Acatarlo y basado en esta normativa, cumplir con estos requisitos de la normativa, ¿verdad? Que son estos. Entonces ya él diseña su propia mascarilla, pero está bajo norma NIOSH. Usted se va a fijar en algunas mascarillas, aparece NIOSH N95 y aparece un número. Ese número me indica el tipo de mascarilla, ¿verdad? Y el tipo de filtro al cual le corresponde la eficiencia mínima. Puede ser que sea 95 o más. También me dice ese número si es resistente al aceite o si es a prueba de aceite o resistente al aceite, o también me establece estándares de medida, por ejemplo, y protección inclusive si es específicamente ya sea para polvo, neblina, humo, gases y vapores o material particulado, pero bajo la normativa 42 CFR 84. Si aparece esto en una mascarilla, entonces ahí estamos bien. Esa es una mascarilla bajo norma NIOSH N95. Ahora, ¿y qué es lo demás que aparece acá? Esta es la normativa europea. La normativa europea la clasifica como FFP1, FFP2 y FFP3, la que se asemeja a las características técnicas de la N95 es la FFP2. Fíjense qué interesante. Esa es la que se asemeja. Por el grado de filtración que tiene, inclusive el grado de filtración que tiene es menor que 95%, anda por un 92-93%.
la FFP2. La FFP1 anda por 86%. La mejor es la FFP3, que anda por 98% de eficiencia mínima de filtración. Esas son las mejores. Pero tiene que cumplir con la normativa europea EN 149-2.2001. Si usted ve esa característica, el fabricante, fíjese bien, el fabricante lo establece en esa mascarilla, es bajo norma. Si no tiene esto estampado, ya sea en el envoltorio, ¿verdad?, o en el manual, ¿verdad?, o inclusive grabado en la propia mascarilla, entonces ya me genera dudas. Se lo voy a demostrar con esta mascarilla. Esta mascarilla. Yo tengo un paquete que trae 3 mascarillas, pero miren, aquí lo puede ver. CE es la Comunidad Europea. Y si se fija, dice EN 149-2.2001. Entonces, quien diseñó, esta empresa que diseñó estas mascarillas, tomaron como referencia y cumplieron con la normativa de la Unión Europea, EN 149-2001. Y esta es una mascarilla, aquí me lo está diciendo, es tipo FFP2. FFP2, considerando los estándares EN 149-2001, si se logra ver. Pero mire qué interesante el saber distinguir y escoger una mascarilla que cumple con características técnicas y que sí está bajo norma y me va a proteger. Ahora, ya propiamente, en la mascarilla aparece CE, que es grabado de la Unión Europea, me dice que es FFP2 y me dice el tipo de mascarilla, para qué me sirve, HDM06, eso es lo que dice acá. En la mascarilla no me aparece la normativa, fíjense bien, no me aparece la normativa, sin embargo, el envoltorio sí, entonces sí es bajo norma, porque este es el tipo de mascarilla. ¿Para qué factores de riesgo me pueden proteger? Si es para neblina, si es para polvo, y por supuesto el grado de filtración, pero en este caso, como es FFP2, lo que le mencionaba, 92-93%. Es importante. Ahora, ¿qué sucede con esta mascarilla que tengo acá? Esta mascarilla no es confiable. Aquí aparece, dice que es N95 y es NIOSH, ¿verdad? Pero aparece un número acá, que si usted lo consulta, básicamente no dice nada que cumpla con la norma 42 CFR 84. Aparte de eso, no me aparece acá grabada la norma. Entonces, esta mascarilla, lo más probable es que sea una imitación, ¿verdad? Una imitación barata, por así decirlo, que no me va a proteger. No me va a proteger. Pero de algo a nada, pues. Ahora, en este caso, la KN es la china. La P2, si usted ve una mascarilla que dice P2, esa es taiwanesa. Pero mire, aquí están las normas. De la KN95 es GB 2626-2006. Esa es la normativa. Pero mire qué interesante esta normativa. Ustedes tienen que fijar que esto tiene que estar grabado en la mascarilla. Aquí tengo un par de mascarillas chinas. De estas sí no tengo porque no las venden acá, o al menos pues están escasas. Pero interesante saber identificar bien. Esta es común, la venden acá en nuestro país, en varios lugares. Ustedes a lo mejor tengan estas mascarillas. Son estas. Pero ¿qué sucede con esta mascarilla? Claro, todo esto aparece en chino. No tengo ni idea de lo que dice. Pero, ¿qué fue lo que hice cuando la compré? Porque compré varias. Me fijé en esto para ver si cumplía con esta normativa. Y si nos vamos a la parte superior, aquí dice GB 2626-2006. Ahí aparece lo que dice
básicamente la normativa china. Entonces, claro, lo demás ya, aquí los números que aparecen es el tipo, la marca de la mascarilla, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cumple. Este es un fabricante de esta mascarilla china. Es una mascarilla bajo norma. Aquí tengo otras. Esta es la marca Sukhoi K1, es la marca de esta mascarilla china, es KN95. Pero si usted se fija, también, de cerca, mire, aparece ahí, tal vez se logra ver, lo que es GB 2626-2006. Entonces, también, aquí aparece en la parte de acá, es una mascarilla que cumple con la normativa. Y hacen la comparación, fíjense, porque aquí aparece FFP2-NR. ¿Qué significa la NR? La NR es no reutilizable, eso significa. Ahora, lo que sí genera un poco de duda con este tipo de mascarillas es que aparece doble acreditación, ¿sí? Doble norma, por así decirlo. Me dice que es FFP2, aparece FDA también de la Comunidad Europea. Entonces, si es China, no debería establecer características técnicas de normativas europeas. Ahí es donde hay que tener cuidado, esa dualidad. Entonces, eso me genera cierta desconfianza en cuanto a este tipo de mascarillas, a menos que el fabricante haga una comparación entre las dos normas. Podría ser válido, ¿verdad? Sin embargo, si estamos hablando de normas de un país específicamente o de una comunidad, en este caso europea, sea española, italiana, lo que sea, FFP2. En Europa, todos los países de Europa, FFP2, FFP1, FFP3. China, KN95. Taiwán, si esa mascarilla que le muestro dice P2, pero la normativa es ASN-ZS 1716-2.2012. Esa es la normativa con la que tiene que cumplir cualquier fabricante de mascarillas taiwanesas que tenga la característica de la N95. Ahora, ¿cuáles? Fíjense, estas en realidad, ya viéndolo en las especificaciones técnicas, protegen de un 93% o 94%, ¿verdad?, de eficiencia mínima de filtración. ¿Cuáles? FFP2, la P2, la coreana y la japonesa. La N95 y la japonesa también protege 95%, igual que la N95 y que la KN95. Y la norma coreana, la clase KMOL-2017-64. Esa es la norma coreana, ¿verdad? Que es, usted va a ver en una mascarilla que dice que está grabado Corea 1ST Class. Esa es una equivalente a la N95 o a la KN95 o a la FFP2. Si es coreana, si es japonesa, DS, esto tiene que aparecer la DS. Entonces al verla, esa es una mascarilla coreana. Japonesa, DS, la coreana está acá. ¿Cuál es la normativa? Japón, JMHLW-notificación 214-2018. Eso es lo que tiene que aparecer grabado, así como con la FFP2 o con la KN95, o cualquiera. Estas son las normativas que rigen o que le dan el aval a todos esos productores de estas mascarillas, pero que cumplan con este grado de protección. Entonces es importante. Ahora, estamos hablando de mascarillas, ¿verdad?, mascarillas no quirúrgicas. Esas se rigen bajo otras características o normativas, mejor dicho, técnicas. Tienen grado de protección como la N95, eso es importante mencionarlo. Pero también tiene que estar grabado
grabado en la mascarilla ese grado de filtración. Pero ¿qué sucede? Las mascarillas que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí les puedo mostrar una mascarilla quirúrgica, no aparece en ningún lado una normativa que me diga, ¿verdad?, que la mascarilla en realidad es bajo norma, a menos que me lo establezca grabado CE y la normativa, por ejemplo, porque sí hay, eso es importante, CE en la Unión Europea y me aparece la normativa, entonces sí, es quirúrgica, pero cumple con características técnicas de la FFP2 o N95. Entonces sí es confiable, ¿verdad? O puede ser que no me lo establezca grabada la mascarilla, sin embargo, en las especificaciones técnicas, ya sea en la caja o en la bolsa, en el envoltorio, ahí lo defina, pero es más difícil. Lo que sucede es que actualmente muchas empresas están fabricando mascarillas que dicen que nos protegen para este factor de riesgo, sin embargo, no están probadas científicamente que cumplan con normativas internacionales. Y eso es el objetivo de esta clase, que usted tenga la capacidad técnica y analítica para que usted pueda definir y decir, sí, esta mascarilla sí me va a proteger. Como el ejemplo de las dos que hemos visto, una china, KN95, y la FFP2. Lastimosamente de estas no tengo porque son escasas, pero yo confío muchísimo en estas, son mejores en realidad, por quien las acredita. De estas coreanas sinceramente no he visto, japonesas vi una nada más, ¿verdad?, pero aquí rara vez se consiguen, taiwanesas tampoco, pero como le repito, la normativa es la que me va a decir que esté grabada en ella si en verdad está bajo norma. Bien, espero que haya quedado claro en cuanto a el hecho de saber identificar cuál es la mascarilla que me va a servir para este factor de riesgo que estamos viviendo, que está viviendo la humanidad. ¿Por qué? Porque también, mire, hay otros países que diseñan mascarillas bajo sus propias normas. Y se lo voy a mostrar con esta otra. Mire esta otra mascarilla. Aquí aparece NOM. ¿Qué significa eso? Es N95. Y aquí aparece NOM. Eso significa normativa mexicana. Significa que esta mascarilla cumple con la normativa específicamente de México. Se supone que ellos deben de tener laboratorios capaces, ¿verdad?, para poder hacer las pruebas respectivas y decir si esta mascarilla cumple y es similar a la N95 de la NIOSH, porque aquí no la está acreditando NIOSH, no se mete. NIOSH es para Estados Unidos, esta es normativa mexicana. Es como que si nosotros sacáramos una mascarilla bajo la normativa, ¿verdad?, de nuestra ley general de prevención de riesgos y digamos que cumple con los estándares, ¿verdad?, de calidad, ¿verdad?, bajo prueba similar a la de estos países. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Si me preguntan cuáles son más confiables, de las que conozco sobre todo, me voy a dar estas tres. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias. Pasen buenas noches.